Vamos a referirnos en esta sesión a una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo 13 de la tercera y última parte de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Este es un capítulo muy importante desde el punto de vista de la literatura porque plantea un episodio, una semblanza, una secuencia de novela lírica. La novela lírica es aquella que se caracteriza porque la acción prácticamente está atenuada, se encuentra muy disminuida y la narración suele ser a veces, y con implicaciones de prosa poética, una expresión de estados emocionales especialmente superlativos, especialmente intensos, particularmente muy subrayados. Y es lo que ocurre aquí en este capítulo donde Doña Bárbara, prácticamente a 3 estaciones de terminar la novela, a 3 capítulos de que la novela concluya, se encuentra en una situación de profunda soledad, de terrible abatimiento y con una conciencia de fracaso como no había conocido jamás en su vida. A mi juicio este capítulo es de un poderoso idealismo, no tanto por lo que expresa, sino sobre todo por las consecuencias a las que conduce. En realidad el mundo no funciona tal como este capítulo cuenta desde el punto de vista del desenlace, pero sí es posible que muchas personas que han dedicado su vida a ejercer el mal, muchas personas que se han comprometido con el ejercicio de la maldad, en muchos momentos, particularmente al final de su trayecto o cuando este final se aproxima y se siente cerca, experimenten sentimientos, reflexiones y estados emocionales muy comparables, muy semejantes a los que aquí experimenta Doña Bárbara. Sorprende que en un mundo como el actual, que tanta atención presta a las emociones y que habla de inteligencia emocional cuando en realidad lo que quiere decir es que menciona la ignorancia emocional, porque a mí que me expliquen algún día cuál es la diferencia entre la inteligencia emocional y la ignorancia emocional, porque no se sabría explicar esa diferencia. En realidad los contenidos son los mismos. Pero en una época como la actual, en la que tanta atención se presta y tanto se habla de la inteligencia emocional, me sorprende mucho que no se hayan fijado en un capítulo como este, donde las sensaciones y las emociones están muy por encima de la acción, no de las ideas, porque aquí hay muchas ideas objetivadas formalmente en el estado emocional de Doña Bárbara, que es el estado emocional al que llega la barbarie cuando ya no tiene nada más que destruir, cuando ya no tiene nada más que hacer, porque otros objetivos están presentes en su vida y de alguna manera la inhabilitan. El título del capítulo es muy revelador. El título del capítulo es La hija de los ríos. Esta denominación, la hija de los ríos, es una metáfora de genitivo. Es una metáfora que identifica a Doña Bárbara con la hija de algo que literalmente no es su madre, ni su padre, los ríos. Nadie es hijo de los ríos salvo en una interpretación no literal de las palabras, en una interpretación simbólica, metafórica, mitológica, hermenéutica si queremos, pero evidentemente nadie puede decir soy hijo de los ríos o soy hija de los ríos, no estamos en un contexto mitológico, pero la literatura que utiliza metáforas, como también la publicidad, como sobre todo la religión y la filosofía, que condena el uso de las metáforas cuando no se hacen en su propio nombre y bajo su propio monopolio del sentido, pero que las utiliza cuando les conviene perfectamente. Dios es amor, la vida es una caverna, etcétera, etcétera. En este caso la literatura utiliza esta metáfora de genitivo para designar a Doña Bárbara. Es una metáfora de aposición, porque podría decir Doña Bárbara es la hija de los ríos, pero es una metáfora de genitivo zeugmática, o en todo caso una metáfora apositiva, donde no aparece el término dominante, Doña Bárbara. Doña Bárbara es la hija de los ríos, de varios ríos, no solo de uno, sino de varios, porque su vida, de alguna manera, su vida de maldad, se ha engendrado, se ha concebido en esos ríos, en esos lugares donde, cuando era todavía una criatura totalmente inocente y buena persona, pues fue violentamente violada, valga la redundancia, por un grupo de facinerosos que después de asesinar a su novio, al que era su novio, su amado, Asdrúbal, pues a ella la violaron grupalmente, como se dice ahora. Y como siempre, por desgracia, se hizo. La hija de los ríos, en esa, insisto, metáfora de genitivo que la
disuelve, que la retorna a la naturaleza, pero a la naturaleza fluyente, a la naturaleza fluvial, a la naturaleza más intensamente natural y salvaje. La confluencia de los ríos en esa zona geográfica del Arauca, donde ella vivió toda su vida y donde ejerció su maldad. La situación es muy realista desde el momento en que el capítulo comienza, pero fíjense ustedes cómo la literatura se construye, cómo la literatura adquiere una vitalidad y una expresividad que no se da en otros discursos. Doña Bárbara, en un contexto jurídico, ha acudido a San Fernando a presentar, digamos, unas pruebas que son falsas, porque aunque los hechos son reales, el uso de las pruebas es fraudulento, y devolver a Santos Luzardo todo lo que ella le ha robado en compensación por los daños que le ha hecho pasar, porque ella se siente completamente enamorada de Santos Luzardo y no puede ir en contra del hombre que ama y del hombre que representa en definitiva los ideales que doña Bárbara nunca pudo conseguir en su vida. Doña Bárbara hubiera querido ser la mujer de Santos Luzardo, pero no pudo serlo porque su vida se organizó precisamente en convertirse en la figura femenina, en el personaje femenino que un hombre como Santos Luzardo detesta absolutamente. Pero ella hubiera querido ser quien no fue, pero no pudo, no fue posible, entre otras cosas porque el determinismo literario de la novela necesitaba construir un personaje como doña Bárbara para expresar la maldad hasta la que puede llegar una figura femenina como ella, en definitiva. Ella está en esa población, en la población de San Fernando, y causa un furor especial la presencia de esta mujer. Fíjense cómo se habla de ella, cómo el pueblo habla de doña Bárbara. Como siempre, en cuanto corrió la noticia de su llegada, pusiéronse en movimiento los abogados, vislumbrando ya uno de aquellos litigios largos y laboriosos que entablaba contra sus vecinos la famosa acaparadora del Cajón del Arauca, es decir, una mujer tremendamente ambiciosa, superlativamente avariciosa, que movilizaba la justicia para corromperla y ponerla a su servicio. Entonces todos los abogados que ya conocían las intenciones de doña Bárbara estaban dispuestos a colaborar con sus fraudes, y en los cuales, si los pícaros hacían su cosecha, pues para quedarse ella con las tierras ajenas tenía que dejar en cambio, entre costas y honorarios, sus buenas morocotas en manos de jueces y defensores de la parte contraria. Morocotas eran monedas de oro, doblones de oro, casi herederas de las antiguas monedas españolas, de tal manera que ella compraba con dinero la corrupción de la justicia. Incluso pagaba a los defensores de la parte contraria para que hicieran fracasar las acusaciones contra ella de la parte contraria, o en los bolsillos de los prohombres políticos que le hubieran prestado su influencia. También los profesionales honrados salían ganando mucho con el acopio de jurisprudencia y el ejercicio de sutilezas que se requerían para defender contra las argucias y bribonadas de aquellos los derechos evidentes de las víctimas. Es decir, que allí donde iba doña Bárbara, el dinero se movía fraudulentamente para enriquecer a todos los corruptos que eran comprables financieramente, mercantilmente. De tal modo que cuando ella llega a esa población, todo el mundo se dispone para repetir lo habitual en esos casos, fomentar la corrupción de la justicia. Las 1000 historias de sus amores y crímenes, muchas de ellas pura invención de la fantasía popular, a través de cuyas ponderaciones la mujerona adquiría caracteres de heroína sombría, pero al mismo tiempo fascinadora, como si la fiereza bajo la cual se la representaba, más que odio y repulsa, tradujera una íntima devoción de sus paisanos. Habitante de una región lejana y perdida en el fondo de vastas soledades, y solo dejándose ver de tiempo en tiempo y para ejercicio del mal, era casi un personaje de leyenda que excitaba la imaginación de la ciudad. Es decir, que esta figura femenina casi adquiere la altura de un tirano de Hispanoamérica, de un tirano hispanoamericano, valga el pareado. De tal forma que muchas de las páginas de esta novela, Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, podrían formar parte de una antología de la novela del tirano de la literatura hispanoamericana, perfectamente, porque ella es colega de un Pedro Páramo y de muchas otras figuras que, sin necesidad de ostentar el papel de jefes de Estado en las tiranías hispanoamericanas,
sí han ostentado desde luego el papel de caciques de buena parte de la geografía de estos territorios, corrompiendo la justicia e interviniendo en todos los procesos que adulteran el desarrollo de la economía y de la libertad. Doña Bárbara formaría buena pareja con Pedro Páramo, indiscutiblemente. Son un par de elementos de mucho cuidado, desde luego. Y es un personaje vivo que constituye una historia legendaria, pero plena. En este punto, sin embargo, doña Bárbara acude a San Fernando casi como una despedida. Ella tiene la cabeza y el corazón en la vida de Santos Luzardo y sabe positivamente que no puede conseguir el amor de ese hombre. Es decir, el amor es algo que no se puede comprar ni vender por dinero. Uno se puede engañar a sí mismo, una se puede engañar a sí misma, pero el amor ni se compra ni se vende. Es una cuestión que se sustrae a la mercantilización. Y esta es una razón por las cuales en una sociedad protestante el amor es el principal enemigo del mercado, porque el amor es insoluble en el mercado, y eso en un concepto protestante de la vida, donde se destruye todo aquello que no se puede mercantilizar, el amor es un estorbo. Al amor hay que sacarlo de la ecuación mercantil porque no funciona, no es rentable. El amor, mercantilmente hablando, es igual a cero. El sexo sí, el sexo es muy rentable, mueve una industria importante, pero el amor no, el amor es más bien un enemigo del mercado, porque el amor puede hacer que el ser humano deje de prestar atención a determinados aspectos mercantiles. El amor además suscita alianzas entre los seres humanos, a veces alianzas muy duraderas, alianzas que pueden durar toda una vida, y es necesario contrarrestarlo, es necesario lanzar mensajes en contra del amor, es importante advertir que el amor no es duradero, que el amor es fugaz, que el amor dura poco tiempo, que el principal enemigo del amor suele ser la rutina en las relaciones de pareja y relaciones de alianza. Hay que incitar a la gente a que no cuide el amor que conoce o que tiene y que lo vaya destruyendo lo antes posible, porque un ser humano desamorado o carente de amor es un ser humano mucho más débil y vulnerable que otro, entre otras cosas porque el ser humano que se mueve por amor es capaz de establecer vínculos de alianza muy fuertes, es capaz incluso de engendrar una familia, una prole, y esto es muy inconveniente para los intereses mercantiles. El mercado no quiere competidores fuera de lo que son las condiciones comerciales, no quiere aliados, quiere gente soltera, quiere gente célibe, quiere gente que trabaje para la nuptofobia, es decir, que tenga fobia a las relaciones de alianza, a las relaciones de pareja, quiere gente célibe realmente. El caso de doña Bárbara es un caso singular, porque doña Bárbara siempre ha buscado pareja y nunca la ha encontrado. En realidad siempre ha encontrado a hombres que no valen un pimiento. Por esa razón no deja de ser irónico que la novela plantee que doña Bárbara es una devoradora de hombres cuando en realidad es una devoradora de homúnculos, porque el único hombre que aparece en la novela que vale la pena, que es Santos Luzardo, no se lo puede comer. Y entonces, claro, esto es el gran problema. Doña Bárbara, en definitiva, se ha llevado a la cama a hombres que no servían absolutamente para nada, hombres que no valían ni para pasar sus noches con Virgilio. Ya no hablemos ya incluso de pasar una noche con doña Bárbara. Imagínense ustedes lo que podría ser pasar una noche con doña Bárbara. Pues se lo dejo a ustedes, a mí no me interesa saberlo. Pero está claro que este personaje es una leyenda sexualmente frustrada, amorosamente más frustrada todavía, y que ha tratado de compensar esas deficiencias emocionales en su vida, amorosas, a través de la depredación económica y de una venganza emocional dirigida en realidad contra fantasmas, porque no ha conseguido nada en toda su lucha. Y de hecho, el gran mensaje de la novela, el mensaje moral, diríamos, de la novela, es que la maldad no conduce a nada bueno. Y dirán ustedes, bueno, esto es una obviedad. Si es una obviedad, díganselo ustedes a los malos, que organizan guerras mundiales simplemente en nombre de su idea de bondad. Entonces, claro, si la maldad no conduce a nada bueno, explíquenme ustedes por qué los males se multiplican día tras día en vez de contrarrestarse o subsanarse, ¿no? Entonces, claro, si la maldad no conduce a nada bueno y esto es una obviedad, explíquenme ustedes esta obviedad a los grandes mandatarios, directores de guerras nacionales, internacionales y de todo variado pelaje. Dice el texto, cito: e inventando cada cual, cada persona, cada ciudadano, cada aldeano, cada miembro del pueblo, lo que se le antojaba, pero en contra
de la corriente de las antiguas versiones. Empezaron a circular por la población novísimos episodios de la vida de doña Bárbara, edificantes casi todos. Es decir, que de alguna manera la indultaban, blanqueaban su pasado. Les daba pena, decían, pobre mujer, al final de su vida está sola. No tan al final de su vida, doña Bárbara tampoco es ninguna mayorcita, no es ninguna viejecita precisamente. Doña Bárbara tiene todavía mucha dinamita que explotar, si quiere. Y de hecho, así se recuerdan las páginas decisivas de esta obra. En una actitud lánguida y con una expresión de absoluta indiferencia por todo lo que la rodeaba, estaba en una mecedora, en la sombría del hotel en el que se hospedaba. Y lo que la rodeaba, a lo cual ella era totalmente indiferente, ¿qué era lo que la rodeaba? Lo que la rodeaba era la curiosidad de la ciudad. Vamos a ver, es que no hay nada más fácil que ser indiferente respecto a la curiosidad de los demás, en definitiva. Y en la acera de enfrente, hombres del pueblo se habían detenido a contemplarla, y ya era numeroso el grupo mudo y estático, y bajo los corredores del hotel y casas de comercio vecinas, que se prolongaban hasta la orilla del Apure, pasaban a cada rato grupos de señoritas y de señoras jóvenes que habían salido de sus casas solo para verla. Bien, en aquel entonces no había prensa del corazón, no había televisión, entonces había la posibilidad de contemplar directamente a doña Bárbara, que era realmente todo un espectáculo, aquella mujer, doña Bárbara. Pero nótese el contraste, la absoluta indiferencia por todo lo que la rodeaba, y lo que la rodeaba era la curiosidad. Los demás sentían curiosidad por doña Bárbara y doña Bárbara no sentía curiosidad por nadie, porque doña Bárbara lo que hubiera querido es que la contemplara Santos Luzardo, y Santos Luzardo, que era el único hombre al que doña Bárbara hubiera querido gustar y llamar la atención, se sentía muy disgustado ante doña Bárbara. Es ese desajuste dramático que hay entre alguien que quiere y puede y no sabe, y otro que ni quiere ni puede, ni quiere, puede, pero no sabe. Es el caso de Santos Luzardo. Fíjense cómo iba vestida doña Bárbara. Esta es una mujer de una gran clase, de una grandísima elegancia, pese a su barbarie. Vestía una bata blanca, adornada con encajes, que dejaba al descubierto sus hombros y brazos bien torneados. Esta es la típica descripción masculina que un hombre hace de una mujer. Las mujeres a sí mismas tal vez no se describirían así, pero la novela la escribe un hombre, que es Rómulo Gallegos, y tiene un punto de vista masculino. Y subraya que dejaba al descubierto sus hombros y brazos bien torneados. Y como nunca la habían visto con un aspecto tan femenino, nótese que ella suele ser un virago, suele adoptar el comportamiento de un virago realmente. Hasta las más intransigentes concedían. ¿Y qué concedían? Hacían comentarios del tipo siguiente: todavía da el gatazo. ¿Qué significa dar el gatazo? Dar el gatazo es un venezolanismo que quiere decir que todavía seduce, todavía gusta, todavía enamora. ¿Y cómo no va a gustar doña Bárbara, hombre? Es que doña Bárbara es un personaje singularmente grandioso, tiene el aliciente de la serpiente del paraíso, aunque carezca de los ojos oblicuos y de la sonrisa de luzbelinamente sabia que caracteriza a la serpiente del paraíso. Los ojos oblicuos y sonrisa de serpiente sabia, eso carece de ello. La sonrisa de doña Bárbara debe ser algo exclusivamente reservado a Santos Luzardo, pero no nos la podemos imaginar, por imaginar que no quede. El caso es que dicen de ella, todavía da el gatazo. ¿Cómo no va a dar el gatazo doña Bárbara? Doña Bárbara da el gatazo y el gatillazo de muchos, pero el gatazo sobre todo. Es decir, dar el gatazo significa que todavía seduce, que todavía enamora. En cambio, las más espontáneas exclamaban: ¡qué estupenda es! Estupenda es, no dicen está estupenda, dicen es estupenda. ¡Qué ojos tiene! Claro, los ojos risueños de serpiente sabia son los ojos de doña Bárbara. ¿Nunca han visto ojos risueños de serpiente sabia? Fíjense en sus colegas, seguro que hay más de uno que tiene ojos risueños de serpiente sabia, sea masculino o sea femenino. Los ojos risueños de serpiente sabia abundan mucho más de lo que parece. Seguro que han identificado a más de uno. En la literatura están llenas las páginas de personajes que tienen ojos risueños de serpiente sabia, y en la vida real igual. En fin, y si alguna comentaba: dicen que está perdidamente enamorada del doctor Luzardo, no pasaba de amargura, de honestidad desilusionada esto que otra agregaba: y se casará con él. Esas mujeres logran todo lo que se proponen, porque los hombres son todos idiotas.
Claro, eso dice el pueblo, dice la voz del pueblo. El pueblo que no conoce a los hombres ni conoce a los idiotas y confunde a unos con otros, y también confunde a las mujeres, suponiendo que las mujeres como doña Bárbara logran todo lo que se proponen. No, en este mundo nadie logra todo lo que se propone si se proponen muchas cosas, y a veces ni siquiera logra las que se proponen. Al fin se cansaron de admirar y de murmurar, y la calle se fue quedando sola. Es decir, que todo este ruido no ha conducido más que a la soledad en la que doña Bárbara sigue meciéndose casi inerte, cada vez más inerte, en un mundo que pierde la luz porque anochece, que pierde el sonido porque todo se silencia y que se adentra noctívago en la nocturnancia, en la oscuridad de la noche y en el conticinio, es decir, en el momento más silencioso de la noche, que es al que vamos a llegar. Este capítulo concluye en un nocturno. Los nocturnos son momentos particularmente especiales y relevantes de la literatura. Cuando la literatura se cita con la noche, los nocturnos suelen alcanzar momentos muy álgidos, muy graves, muy agudos, como queramos llamarlo, de expresividad y de intensidad. Son momentos en los que la acción literaria suele detenerse con frecuencia y la novela lírica, la prosa poética y la intensidad dramática en soledad suelen adquirir una manifestación extraordinariamente importante. Los nocturnos no solo son frecuentes en la literatura romántica, lo son también en la literatura realista. En La Regenta, que es novela realista sin sospechas, aparecen numerosos nocturnos, y en esta obra de doña Bárbara, de 1929, ya bien superado el realismo y el romanticismo, aparecen también importantes nocturnos, y este es uno de ellos, uno de los más emblemáticos. Cuando todo está en silencio, cuando la gente se ha retirado, doña Bárbara sigue meciéndose inertemente y pensando en lo que ha sido su vida, a solas, abstraída absolutamente de todo. ¿Y qué piensa doña Bárbara? Pues miren lo que piensa. A ver si ustedes se han identificado alguna vez con esto, o conocen a alguien que viva estas situaciones. Así pensaba doña Bárbara. Ya había entregado las obras que le cerraban el paso. Hace referencia a esto capítulos anteriores, bajo el título de entregar las obras. Había entregado las obras, es decir, los cuerpos del delito. Y ahora veía despejado el camino, en el sentido de que trataba de blanquear su pasado, trataba de alguna forma de reintegrarse en una sociedad civilizada. Soñaba como una jovencita ante su primer amor, fíjense qué neotenia, fíjense qué grado de neotenia, fíjense qué ingenuidad. Una mujer bárbara que ha cometido las mayores atrocidades se permite ahora soñar, se permite refugio del idealismo amoroso, soñar como una jovencita ante su primer amor. Anda que no es poco que doña Bárbara se retrotraiga al deseo de recuperar una juventud primigenia, neoamorosa, neoténica, haciéndose la ilusión de haber nacido a una vida nueva y diferente, olvidada de su pasado, cual si éste hubiera desaparecido con el espaldero siniestro de la mano armada. El espaldero siniestro es el guardaespaldas, el que guarda las espaldas. El espaldero siniestro de la mano armada, que es el embrujado, al que dio muerte Pajarote, haciendo creer a Santo Cruzardo que lo había matado él, cual si éste hubiera desaparecido con el espaldero siniestro de la mano armada y tinta en sangre con el amante del grosero amor. El amante del grosero amor es Balbino Paiva, que era un homúnculo de 3 al cuarto que no valía un pepino, vamos. O sea, estos son los hombres a los que doña Bárbara se llevó a su cama. Para eso vale más pasar las noches con Virgilio, como hacía el otro. ¿Cuáles serían sus sentimientos para las cosas que vendrían con aquel mañana? Se preparaba para ellas como para un espectáculo maravilloso, el espectáculo de sí misma por un camino diferente del que hasta allí había recorrido. Claro, esto es un idealismo absoluto, es decir, doña Bárbara trata de imaginar cómo podría ser su vida de ahora en adelante si estuviera con Santos Luzardo, si no hubiera sido la maldad personificada que fue a lo largo de toda su vida y si su concepción de la realidad hubiera sido otra, completamente diferente. Pero es que esto es imposible. Es decir, de la noche a la mañana uno no puede cambiar su historia simplemente porque ha conocido a una persona que le ofrece la posibilidad de vivir de otra manera, cuando esta persona simplemente no te va a querer, ni va a compartir contigo su vida, porque ya tiene la suya, y porque tiene otro concepto de vida que es incompatible con el tuyo, y porque para más INRI resulta que se enamora de tu hija y no de ti, es decir, es un culebrón, por así decirlo, pero es un culebrón del que se extraen determinadas reflexiones que tienen una implicación real en la vida, pese a que el relato sea absolutamente ficticio. De tal manera que
se preparaba para ellas como para un espectáculo maravilloso. El espectáculo de sí misma por un camino diferente del que hasta allí había recorrido, de su corazón abierto a las emociones desconocidas, y esta espera ya era luz sobre la región de su alma, que empezaba a revelársele y por donde discurrían formas serenas, sombras errantes del buen amor frustrado de la muchacha que vislumbraba a través de las palabras de Asdrúbal. Asdrúbal fue aquel novio asesinado por aquellos individuos que después de matarlo a él, la violaron a ella en grupo. Un mundo de sentimientos diversos de los que reinaban en la piragua de los piratas del río. La piragua de los piratas del río hace referencia a aquel acto ominoso de su violación. Sus desmemoriados fantaseos, una de esas ideas que se deslizaban, etc. Está soñando despierta. En definitiva, aquí asistimos al sueño despierto de una idealista que ve que hay otra vida muy diferente a la que ella llevó, la conoce tardíamente esa forma de vida y no puede incorporarse a ella. Está vetada para el bien, no puede incorporarse a una vida feliz, porque toda su vida ha sido precisamente un acto de barbarie, un acto de venganza contra no se sabe muy bien quién ni qué. El por qué sí se sabe, pero no está justificado que haya ejercido esa venganza contra quienes no han tenido nada que ver con la causa que la provocó, en definitiva. La admiración ingenua, fíjense lo que dice la literatura, lo que dice el texto. La admiración ingenua y la curiosidad maliciosa de las gentes. La ciudad que quería hacerla recordar la historia que ella se empeñaba en olvidar. Es que uno no puede modificar su pasado. El pasado es determinante respecto al presente y resulta muy difícil remontarse a él. Parecíale que le hubieran dicho al oído, fíjense qué delación, fíjense cómo la realidad no permite que se la traicione nunca. Para ser amada por un hombre como Santos Luzardo es necesario no tener historia. Es decir, es necesario no tener tu historia, deberías tener otra vida, deberías haber tenido otra vida para que Santos Luzardo se pudiera enamorar de ti, pero como eres quien eres, eres incompatible con la civilización, eres incompatible con algo mucho peor todavía que la civilización para doña Bárbara, que es el amor. El problema es que doña Bárbara no es que sea incompatible con la civilización, es que es incompatible con el amor. Y fíjense qué ecuación les voy a hacer. El protestantismo es incompatible también con el amor, porque tanta compatibilidad con el comercio exige suprimir un aspecto fundamental del ser humano, que es el amor. El ser humano sin amor va directamente hacia el nihilismo. Fíjense que algo que tienen en común todos los nihilistas es que ninguno de ellos se enamoró de una persona que valiera la pena. Esto es enormemente importante tenerlo en cuenta. Lo repito por si no lo han oído bien, para que no tengan que rebobinar el vídeo. Si algo tienen en común todos los nihilistas es no haber conocido el amor de una mujer inteligente, en el caso de los hombres, o de un hombre inteligente, en el caso de las mujeres. Pero ha habido más hombres nihilistas que mujeres, o al menos ha habido más hombres que han declarado ser nihilistas más que mujeres. Las mujeres en este sentido han sido siempre bastante más prudentes y mucho más inteligentes que la mayor parte de los hombres. Incluso las mujeres cuando escriben filosofía lo hacen de una manera más sutil, más prudente, menos dogmática. Es el caso de Zambrano, de Simone Weil o de muchas otras. No tienen la fuerza que pueden tener determinados sistemas filosóficos como el hegeliano y el kantiano, que es la fuerza del idealismo, la fuerza del cuento prusiano en definitiva, pero son bastante más prudentes y tienen una prosa poéticamente más rica, aunque no diga absolutamente nada, pero es más encantadora a los ratones del flautista de Hamelin que a otra cosa cualesquiera. De hecho, la prosa de María Zambrano seduce a un tipo de persona muy diferente al que puede atraer la logorrea de un Hegel en la fenomenología del espíritu, que es algo realmente abracadabrante en realidad. Yo prefiero leer a María Zambrano, sobre todo en periodos de unos segundos, antes que cualquier segmento de Hegel, que en realidad es una gitanjáfora. O sea, la fenomenología del espíritu de Hegel es una gitanjáfora. María Zambrano es un poema de Lorca, en definitiva. Hay una enorme diferencia en este punto. Naturalmente prefiero leer a Lorca o a Zambrano, que son al menos metáforas de genitivo en muchos casos, metáforas verbales, metáforas poéticas, en fin, tienen su cosa, ¿no? Es un Juan Ramón Jiménez en prosa, básicamente, es una cosa así, está bien, en definitiva, está bien, es entretenido, pero claro,
Tengan en cuenta que los nihilistas básicamente son un tipo de persona que no ha conocido el amor, no ha conocido el amor, ni el amor de personas inteligentes, por supuesto, porque el amor es incompatible con el nihilismo. Desde el momento en que uno vive enamorado de alguien, el nihilismo está descartado. Está descartado esta vida, en otras vidas no vivimos, es decir, no podemos organizar esta vida en función de otras vidas porque no vivimos en otras vidas, vivimos en esta. Entonces, el hecho de que cuando nos muramos no quede de nosotros absolutamente nada, no es una razón para incorporar ese nihilismo al día a día de nuestra vida cotidiana y actual. Eso no tiene ningún sentido. Eso forma parte de las filosofías deprimentes y depresivas como es el existencialismo u otras variantes, pero no hay ninguna razón para ello. Al menos yo no la veo. Si ustedes la quieren ver, eso es cosa suya. Eso es cosa suya. Doña Bárbara, sombra errante y silenciosa a lo largo del Ribazo, parece ya como si se incorporara a las márgenes de los ríos, a caminar por los paseos fluviales, a identificarse con la naturaleza. Es un preludio de lo que va a ocurrir al final de la novela. Esto cuando doña Bárbara viene lenta bajo la tenue sombra azul que proyectan los árboles. Es casi ya una figura que se ha convertido en un espectro. Parece haber abandonado, no sabemos si lo ha hecho realmente o no, o es simplemente un producto de la imaginación de la propia doña Bárbara, pero parece haber abandonado, presencialmente al menos, su posición en el hotel de San Fernando y parece haberse identificado con el paisaje fluvial. La hija de los ríos empezaba a sentir la misteriosa atracción. Es como si se fusionara o se identificara con la naturaleza. Las cosas vuelven al lugar de donde salieron, se dice a sí misma. En esa configuración espectral, fantasmagórica, del nocturno de la noche, noctívaga ella misma, en la nocturnancia de la noche, se aproxima hasta el conticinio para identificarse plenamente con él, para fusionarse plenamente con él. Naturalmente este es uno de los pasajes, como digo, más simbólicos de la novela, porque aquí se subraya sobre todo el simbolismo de una mujer incompatible con el amor e incompatible con la civilización, y por supuesto incompatible con el hombre que representa el amor y la civilización, que es Santos Luzardo, pero que es una figura de un enorme valor, de una enorme altura y de una enorme talla. La novela concluye dentro de 3 capítulos más, es decir, aún tenemos bastante de qué hablar. Este es el capítulo 13, pero aún quedan 2 más, de tal manera que estamos en el tercero, antes del final. Y naturalmente la tragedia concluye en una expresión simbólica de lo que es el fracaso de su vida, porque en definitiva la vida de doña Bárbara es una tragedia de la maldad, y de la maldad no sale nada bueno. Entonces, este es un episodio que representa de alguna manera ese tránsito moral hacia el final, hacia el desenlace final, donde ella dice, no venía a entablar querellas, leo, sino a llevar a cabo reparaciones insólitas. Pero esas reparaciones insólitas no reparan nada, no son suficientes, porque no se puede volver a la vida a las personas a las que mató, no va a devolver el dinero que robó a nadie, eso queda en un limbo, ha atesorado dinero que no lo contaba sino que lo medía, porque tardaba tanto en contar el dinero que no era rentable dedicarle tiempo a eso, lo almacenaba en grandes tinajas y medía la longitud de las tinazas en metros cúbicos, pero no podía emplear tiempo contando el dinero, de tal manera que todo el peso de su vida, todo el peso de su maldad la inhabilita para integrarse en una vida de amor y en una vida de civilización. Y esto le duele a ella enormemente porque sabe que ese mundo para ella está completamente vetado. Esa es la lección de la novela. Es una lección muy idealista, porque en realidad los malos no se suelen arrepentir nunca. Es decir, los malos solo se arrepienten en el cine y en la literatura, es decir, en el mundo de las artes. En la vida real, la maldad no conoce el arrepentimiento. La maldad es incompatible con el arrepentimiento, porque cuando lo es, deja de serlo. Y me dirán ustedes, bueno, pero hay personas que se arrepienten del mal que han hecho. Sí, por haber hay de todo, pero comúnmente nadie se arrepiente de haber lanzado una bomba atómica. Es decir, el caso de Judas es más legendario que real. En realidad la gente no suele arrepentirse del daño que hace, en general, naturalmente habrá excepciones. En la literatura sí, porque la literatura suele ser muy emblemática
y cuando alguien comete alguna maldad, la literatura expone los tormentos, expone el sufrimiento, pero comúnmente la gente incurre en todo tipo de maldades y no se arrepiente de ninguna de ellas, comúnmente. Naturalmente hay de todo y no se puede generalizar, pero la literatura polariza esto para dar un determinado sentido al daño moral y a sus consecuencias, pero la vida real y la literatura no siempre coinciden. La literatura es una forma expresiva de la ficción que pone dedos en determinadas llagas, pero que no resuelve los problemas reales, interpreta los problemas reales sin plantear tampoco soluciones, porque la literatura no es la solución a los problemas, en todo caso es la prevención a algunos problemas con los que podemos encontrarnos en la vida, pero no es la solución. La solución la dan las personas y la encuentran, y si no, fracasan en ella. Naturalmente, lo que sí está muy claro es que una vida como la de doña Bárbara es una vida entregada a la barbarie, incompatible, como digo, con el amor y con la civilización. Ella se configura como una mujer peligrosa, es decir, alguien con quien nadie quiere tener relaciones solventes ni seguras. Es una figura también escandalosa. Casi podríamos decir que es una mujer sacada de la copla, es una mujer fatal, porque los hombres con los que se relaciona son hombres que acaban mal, que tienen un final homicida o suicida, como Barquero, como Lorenzo Barquero, de tal manera, como Balbino Paiva, es decir, todos los hombres que se han relacionado con doña Bárbara han tenido un final absolutamente desastroso, y ella de hecho se convierte en un personaje de leyenda vivo, en un personaje donde la historia y la leyenda se fusionan, es un personaje, es historia viva, es leyenda viva, es un mito viviente en realidad y emblemático. Todo lo que es el paisaje de este capítulo es una caja de resonancia de los valores morales de doña Bárbara, el orden social corrompido por ella, la vigilancia del pueblo, el populacho la admira, la repele, la detesta, reconoce su belleza pero condena sus valores, el juicio de los otros es absolutamente determinante respecto a esta mujer. Y luego el río, los ríos más bien en plural, simbolizan sobre todo la confluencia de su origen vengativo y feroz, porque ha sido, digamos, engendrada o maltratada por una violación. Es decir, la doña Bárbara nace del resultado de una violación gremial, de una violación grupal, y eso ha determinado su vida en el peor de los sentidos. Es decir, se ha visto completamente destruida, de tal modo que el origen primitivo, instintivo de su manera de ser, no digo que tenga una causa justificada, pero las personas que han sufrido mucho adquieren el derecho natural a ejercer acciones que otras personas que no han sufrido tanto no tendrían justificadas del mismo modo. Podríamos decir que quien ha sufrido mucho adquiere ciertos derechos que quienes no han sufrido tanto no pueden permitirse. Y estos derechos a veces, no diré yo que justifican ciertas venganzas, pero quien ha sufrido mucho cree disponer de más derechos que quien ha sufrido menos. Y a veces esto puede dar lugar a situaciones extremadamente violentas, porque quien ha sufrido mucho puede considerarse con derecho, no diré a vengarse, pero sí a tomarse ciertas justicias por su mano, o a exigir a la justicia lo que a otras personas que no han sufrido tanto la justicia no les puede conceder. Esto es un terreno muy peliagudo. Los pueblos que han sufrido mucho exigen para sí mismos un derecho a responder que los que no han sufrido tanto no pueden exigir del mismo modo, o aparentemente no pueden exigir del mismo modo. Y aquí los límites entre civilización y barbarie son muy importantes y resultan en ocasiones también muy discutibles. Sea como sea, la literatura pone de manifiesto el valor simbólico de todas estas cuestiones, el peso del determinismo y la fatalidad, porque toda una vida dedicada a la maldad no se puede subsanar simplemente con 4 palabras y con una especie de deus ex machina que resuelva todo lo anteriormente ocurrido como una varita mágica, y a pesar de que ella dice al final del capítulo que las cosas vuelven a su origen, de hecho explícitamente dice, literalmente dice, las cosas vuelven al lugar de donde salieron.
ella lo que viene a decir es que casi se va a suicidar sumergiéndose en los ríos de los que procede, sumergiéndose en el mundo salvaje del que procede. Pero antes de que ocurra un desenlace de esta naturaleza, que veremos más adelante, aún nos quedan dos capítulos decisivos, alguno de ellos casi de fotonovela, donde doña Bárbara con una pistola en mano apunta a su hija, a la que está a punto de ejecutar, está a punto de pegarle un tiro antes de que pueda mantener una relación de amor marital con su futuro marido Santos Luzardo, y cae en la cuenta de que ella podría hacer lo mismo que hicieron con Asdrúbal, con su novio, y no quiere repetir esa historia. De tal forma que ese homicidio, que en realidad es el asesinato de su propia hija, se sustrae, se evita, se deroga por ella misma y se transforma en una especie de suicidio. Pero de esto hablaremos más adelante en los capítulos siguientes. Baste aquí decir por el momento que doña Bárbara es un personaje incompatible con la civilización y con el amor, y que el amor, cuando se carece de él, es un síntoma evidente de nihilismo. Nuestra sociedad hoy día está muy protestantizada y ha convertido el nihilismo en uno de los grandes objetivos, porque nuestra vida, que está llena de todas las cosas, es una vida vacía, y con frecuencia es una vida vacía de amor. El vacío de amor remite sobre todo al nihilismo, y cuando alguien no tiene nada que perder, cuando alguien no tiene relaciones de alianza fundamentadas en el amor, lo más probable es que todo le importe muy poco y que trate de hacer creer a los demás que las cosas importan muy poco. Y esto no es así. Si algo tienen en común todos los nihilistas es su incapacidad de un amor satisfactorio. Y esto es muy peligroso, porque una persona que no tiene nada que perder se convierte indudablemente en el peor de los enemigos del ser humano, sobre todo por su inhumanidad. El amor nos humaniza, y no en vano la literatura ha dedicado muchas de sus páginas a elogiar el amor como una forma de conducta humana a la que no podemos renunciar. Por esta razón me resulta muy preocupante que triunfen en el siglo XXI ideas, creencias, filosofías e ideologías que tienen al amor como el principal de sus enemigos. No hay nada peor que aquellos que condenan el amor. De hecho, ni siquiera la serpiente del paraíso antepuso en su discurso la negación del amor. Lo antepuso básicamente a la idea de que seríamos como dioses, pero hoy día no se promete la divinidad, se promete sobre todo que la libertad solo se consigue si se renuncia al amor. Y esta es una idea falsa que ya Cervantes desmitificó en el episodio de la pastora Marcela. No es cierto que el amor nos impida la libertad, al contrario, el amor nos ayuda a conseguirla.